Primera de Corintios, capítulo 16, del verso 1 en adelante. Estamos en la serie Corrigiendo los Corintios y entramos al tema 24, que es el último tema de esta carta. Así de que hoy terminaremos con esta carta, aunque podríamos desarrollar otro tema aquí, pero bueno, vamos a terminar el día de hoy con esta carta. ¿Amén? ¿Lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Arriba en su Biblia dice la ofrenda para los santos. ¿Ok? Dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Cerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a ellos, a estas personas como a ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Bueno, oremos. Te damos gracias, amado Señor, en esta tarde, por esta reunión, Señor, que nos permites tener en tu nombre, con el único propósito de exaltarte, de glorificarte, Señor, pero también de recibir el consejo de tu palabra. Por lo tanto, yo te ruego que me ayudes a poder hablar conforme tu voluntad, Padre. Yo te lo suplico, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, este es el tema 24. Hoy terminaremos con la primera carta de los Corintios, después de un poco más de 6 meses
No sé si se les ha hecho tediosa, ¿verdad? Pero bueno, por fin terminamos y vamos a hacer una pequeña pausa y después continuaremos con la segunda carta de Corintios. Entonces casi nos vamos a llevar todo el año, amén. Pero bueno, hoy terminamos con la primera carta. Prácticamente el apóstol Pablo, hermano, aborda infinidad de problemas que había en una sola congregación. Un poco más de 15 problemas no menores, porque no eran menores los problemas que estaban pasando en esta congregación, sino problemas serios que estaban ocurriendo, que estaban minando esta congregación. Yo creo que si esta congregación estuviera en estos tiempos, la pensaríamos mucho nosotros en congregarnos ahí. Pero entendemos que Dios es paciente para con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hemos visto más de 15 problemas que no son menores, sino son problemas serios que están ocurriendo, minando esta congregación. Entendemos, hermanos, que la iglesia no es perfecta. Nunca se nos tiene que olvidar de eso. Entendemos que la iglesia todavía no se le da su glorificación. Sin embargo, aquí vemos problemas que podríamos decir nosotros, hermanos, problemas que rebasan quizá la paciencia de alguien, quizá la paciencia de usted o mi paciencia, pero no la de Dios, no la del Señor. Porque a través de todos los problemas que hemos abordado, vemos el amor de Dios y vemos la paciencia del Señor para con esta congregación. El apóstol Pablo aborda problemas de idolatría hacia los hombres, aborda problemas de que la centralidad de esta iglesia ya no era Cristo. Recordemos que había un caso también fuerte de inmoralidad. Había problemas matrimoniales, parece ser que algunos hermanos estaban visitando prostíbulos, problemas de excesos, participaban en lo sacrificado a los ídolos, ya no reconocían el apostolado de Pablo, las mujeres ya no atendían el orden del culto en cuanto a la sujeción, tenían abusos en cuanto a la cena del Señor, tenían litigios, demandas entre ellos, tenían mal uso de los dones espirituales, no tenían amor, tenían un espectáculo y mal uso del don de lenguas, y algunos ya no creían en la resurrección, mas sin embargo algunos estaban bautizando por los muertos, una costumbre pagana que venía del mundo. Y ahora Pablo aborda el último tema, que es la ofrenda. El último tema del capítulo 16, que es la ofrenda. En estos últimos pasajes del capítulo 16, el apóstol Pablo habla sobre la ofrenda. Escuche bien, la ofrenda. No otra cosa más que la ofrenda. Estos textos los podemos dividir, que desde el verso 1 del capítulo 16 hasta el verso 4, el apóstol habla sobre la ofrenda, que desde el verso 5 hasta el verso 12 habla sobre ciertos planes personales que él tiene, y desde el verso 13 hasta el verso 24, que es el último versículo del capítulo 16, son las salutaciones finales y la despedida. Y en esa despedida el apóstol Pablo está orando para que Dios les dé gracia para atender todas las deficiencias que él ha expuesto, porque él en toda la carta expone deficiencias, pero también expone soluciones, que no solamente es señalar las deficiencias, sino mostrar soluciones. Entonces, él ora para que Dios les dé gracia para atender todas las deficiencias que él ha expuesto. Por eso en el verso 23 del capítulo 16
Él dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Sí, mira, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Decir, él está, hermano, orando a Dios para que el Señor les dé gracia, para que ellos atiendan todo lo que les dice en esta carta. Todo lo que le dice en esta carta. Amén. Ahora, este tema, hermano, de la ofrenda es un poco controversial ya en estos tiempos. Y es un poco controversial debido a la mala exposición, debido al mal uso de muchos predicadores de la prosperidad. Quizá en el desarrollo del tema, no sé si causará un poco de molestia, pero tenemos que enfatizar lo que Pablo está exponiendo aquí en la carta. Amén. Sin embargo, claramente nosotros aquí encontramos que en cuanto a este tema de la ofrenda para los santos, el apóstol Pablo está enfatizando, hermano, que la ofrenda es parte del culto a Dios. Amén. Es parte del culto a Dios la ofrenda. Amén. Decir, dentro del culto a Dios, no solo es la adoración, no solo es la alabanza, no solo es la exposición de la palabra del Señor, sino que la ofrenda también, hermano, ocupa un lugar dentro del culto que le hacemos al Señor. Por lo tanto, al exponer el apóstol Pablo esto, se entiende de que no podemos llegar nosotros al culto con las manos vacías. Somos llamados a ofrendar. Somos llamados a ofrendar. El apóstol Pablo enfatiza que en cuanto a la ofrenda, mire cómo lo enfatiza, en cuanto a la ofrenda, cada uno dice, ponga algo, ¿verdad?, aparte, conforme haya sido prosperado. Claramente vemos que el apóstol Pablo no pone aquí ningún porcentaje, no lo pone. El Espíritu Santo, a través del apóstol, pesa, hermano, en nuestros corazones que ahora en el tiempo de la gracia lo que hemos de dar para la obra del Señor ha de ser de corazón. Amén. Y tenemos que proponer cada uno de nosotros lo que hemos de dar al Señor. Amén. Porque pregunta, ¿qué es lo que aplica a la iglesia en el tiempo de hoy? ¿La ofrenda o el diezmo? Porque ¿qué significa, hermano, ofrendar? Esta palabra ofrendar viene del griego logeia, que significa contribución, colecta, donativo. Pero mire, también significa dar algo razonable. Es lo que significa ofrenda. Dar algo razonable o hacer una propuesta. Es decir, lo que está diciendo el apóstol, que hemos de dar como ofrenda algo que sea razonable en la medida como hemos sido prosperados, sin imponer ningún porcentaje. Entendemos que es entre Dios y yo. Entendemos que yo tengo que dar algo razonable, porque se supone que amo al Señor. Pero sin embargo, lo que está diciendo el apóstol, que lo que hemos de dar como ofrenda ha de ser algo razonable en la medida como hemos sido prosperados, sin imponer porcentaje o simplemente sin manipular a la grey. Sin manipular a la grey. Pablo en todas sus cartas, hermano, claramente no impone en porcentaje, no lo impone. Si usted lo examina, no lo impone. Algunos eruditos se expresan del apóstol Pablo como el apóstol de la doctrina, ya que a él se le concedió, se le reveló cómo tiene que ser el orden del culto. Si alguien sabe cómo hacer un culto, es el apóstol Pablo, a él se le reveló.
A Él se le reveló cómo tienen que ser los diáconos, a Él se le reveló cómo tienen que ser los ancianos, a Él se le reveló cómo tiene que ser la vestimenta de la mujer, a Él se le reveló quién puede enseñar, quién no puede enseñar. Pero lo más curioso es que en cuanto al tema de dar, Él nos nombra el diezmo. Sino que en todas sus cartas a la hora de dar solo nombra la ofrenda como parte del orden del culto. Entonces entendemos que la ofrenda es parte del orden del culto. Amén. Porque si yo a ustedes les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen el diezmo? Si ustedes me dicen que sí, entonces yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Está diezmando cada vez de que usted está recibiendo? Y si usted me dice, bueno, pastor, yo no estoy diezmando cada vez de que yo recibo, entonces yo le diría, bueno, si usted cree en el diezmo y no todo el tiempo está diezmando, entonces yo le podría aplicar a usted Malaquías 3:10. Yo le podría aplicar Malaquías 3:10. ¿Y usted sabe lo que dice Malaquías 3:10? ¿Qué dice? Maldito soy con maldición. Entonces quiere decir que cuando yo doy, caigo en bendición, pero cuando no doy, caigo en maldición. ¿Cómo? Eso no se puede entender. Quiere decir que si yo en una quincena yo doy, yo estoy en bendición, pero si a la otra me corren del trabajo, se me atraviesa algo y no doy, entonces caigo en maldición. Eso no es posible. Eso no puede ser. Bueno, en la iglesia en general, principalmente el pastor, el que debiera poner bases doctrinales en una congregación, hablando de la iglesia en general, ponen demasiado énfasis en el diezmo o en diezmar. Los pastores de esas congregaciones están muy al pendientes quién está diezmando y quién no está diezmando. Frecuentemente están revisando los famosos libros para saber quién está robando, como dicen ellos. Y se pueden a revisar, y este hermano está robando. Y a través de eso, quién puede participar y quién no puede participar, como si los requisitos para servir fueran esos. En muchas de las reuniones hacen énfasis en diezmar, recolectar fondos para la iglesia, vender comida para que la iglesia tenga fondos, como si la iglesia fuera un restaurante. Y yo digo, bueno, si se trata de hacer un restaurante, mejor que se pongan un restaurante allá afuera y les va a ir mejor, Esas congregaciones tienen como base, si lo podríamos decir de esta manera, escuche bien, que si tú no diezmas, le estás robando a Dios. Tienen como base que si no diezmas, eres un ladrón de primera. Que si no diezmas, no entrarás al reino de Dios. Que si no diezmas, bueno, unos se van a un extremo y dicen que si no diezmas, no podrás entrar al cielo porque ahí hay calles de oro y te las vas a robar. Bueno, yo he escuchado eso. Y en cada reunión se la pasan maldiciendo a la gente. Entonces, si usted y yo, o si alguien cree en el diezmo, yo tendría derecho de aplicarle Malaquías 3:10. ¿Cierto o no? ¿Quiere que le aplique Malaquías 3:10 en cada culto? Cuando Cristo nos hizo libres de la maldición. Entonces la pregunta es, ¿el diezmo aplica? ¿Es bíblico diezmar? ¿El apóstol Pablo está pidiendo diezmo? Bueno, debemos ir a las Escrituras viendo textos con sus contextos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a este tema, hermano? Que no debería ser un tema muy controversial, pero sí lo es. Lo es porque hay muchos intereses de por medio. ¿Cierto o no?
Porque, ¿qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a este tema? Porque Pablo aquí está poniendo como orden, mire, en las iglesias de Galacia dice, como orden en cuanto al culto a Dios, él expone la ofrenda. Si usted examina las cartas de Pablo, él habla mucho del orden del culto y solo usted va a encontrar la ofrenda. Lógicamente que tenemos que dar algo razonable porque es algo entre tú y Dios. La pregunta es, ¿qué en cuanto al diezmo? Porque claramente, vuelvo y repito, si usted cree en el diezmo, entonces yo le puedo aplicar Malaquías 3:10. Y en cada culto yo se lo voy a aplicar. Amén. Y no es así. En cada culto a la iglesia la maltratan, la manipulan, le llaman ladrones, cuando los ladrones son otros. Amén. Así es. Desde el Antiguo Testamento, hermano, hasta el Nuevo, sacan muchos textos en cuanto al tema del diezmo, afirmando que es para este tiempo. A través de textos podremos ver nosotros o podremos ver si el diezmo aplica o no aplica al tiempo de la iglesia o qué es lo que aplica. Porque hay unos que se van a otros extremos y dicen, no, es que es el diezmo, la primicia, y tienes que regar la planta y olvídese, hermano. Podríamos nosotros hacer un pequeño recorrido rápidamente en la palabra, porque solo Pablo pide ofrenda. ¿Usted cree que si aplicara el diezmo, Pablo no lo hubiera nombrado el apóstol Pablo? Quien él establece toda la doctrina dentro de una congregación, lo hubiera nombrado porque lo hubiera nombrado, y usted no lo va a ver en las cartas. Usted va a ver ciertos textos fuera de contexto nada más para afirmar tal doctrina. En primer lugar, la primera referencia que se habla del diezmo la vemos en Génesis 14:17, si usted vaya a Génesis 14:17. Génesis 14:17. En Génesis 14:17, ahí se habla del diezmo que le dio Abraham a Melquisedec. ¿Lo tiene? Dice, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si usted lee detalladamente, aquí está narrando, hermano, cuando Abraham libera a su sobrino Lot. Dice que Abraham venía de una guerra, vuelve victorioso y aparece en el escenario Melquisedec. Le da a Abraham vino y pan. Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le da el 10% de lo que ganó en la guerra. Este acontecimiento vemos también que se nombra en el libro de los Hebreos, pero se nombra como una reseña, escuche bien, como una reseña, no como una doctrina, como una reseña. Y es importante diferenciar entre una reseña que está hablando el autor de Hebreos a una doctrina, son dos cosas bien distintas. El acontecimiento de esta guerra lo vuelve a nombrar Hebreos capítulo 7, versículo 1. Si usted va a Hebreos capítulo 7, versículo 1, ahí se vuelve a nombrar esta reseña. Culminando en el versículo 4, cuando dice, considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos ¿de qué? Del botín.
Del botín. Dice que del botín. Ahora, si usted lee el libro de los Hebreos, el autor de Hebreos, los hebreos que son los judíos, el autor de Hebreos se está poniendo por encima a Cristo superior a los ángeles, a Cristo superior a Moisés. Es decir, los hebreos que son los judíos creían en Moisés, creían en la ley, creían en la asistencia de ángeles, creían en Melquisedec, y al nombrar a Cristo, que viene según el orden de Melquisedec, les está diciendo, crean que Él es el Mesías. Eso es lo que les está diciendo. Es decir, el autor de Hebreos no está implantando una doctrina de que la iglesia tiene que diezmar, no, sino que está nombrando una reseña de lo que pasó en Génesis. ¿Me explico? Algunos eruditos, gente que profundiza en las escrituras, de una manera exponen que el diezmo que le dio Abraham a Melquisedec era una representación del diezmo levítico, porque lo dice el verso 9. Hebreos capítulo 7, verso 9. Si usted lee Hebreos capítulo 7, verso 9, usted va a ver qué diezmo o qué representaba el diezmo que le dio Abraham a Melquisedec. Y dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. No dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. La iglesia no dice así. Dice, y por decirlo así, capítulo 7, verso 9 de Hebreos, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es como si Leví hubiera pagado los diezmos a través de Abraham. ¿Me explico? Es decir, algunos eruditos exponen que era una representación del diezmo levítico que iba a venir o que se iban a poner. Mas, sin embargo, aquí vemos nosotros varias cosas. Número uno, que Melquisedec no se lo impuso. Escuche bien, no se lo impuso a Abraham. Número dos, de Abraham salió de su corazón. Por eso usted lo que dé, tiene que darlo de corazón, no por imposición. Número 3, que Abraham lo dio una sola vez y no se ve en la palabra que lo volviera a dar. Número 4, Abraham lo dio del botín. Número 5, antes de este acontecimiento no se dice que Abraham diezmó. Número 6, no, después de este acontecimiento no se dice que Abraham lo dio. Y claramente el versículo 9 del capítulo 7 nombra qué tipo de diezmo era. Y no dice que en Abraham pagó los diezmos la iglesia. No dice así. Dice, en Abraham pagó los diezmos Leví. ¿Me explico? La segunda reseña se encuentra en Génesis 28, capítulo 28, del 1 al 10. Y hasta el 22. El versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién está hablando hoy? Está hablando Jacob. Es decir, ¿qué vemos aquí? Vemos que Jacob, hermano, está huyendo de su hermano Esaú. Está huyendo de su hermano Esaú, Jacob. También vemos que Jacob, escuche bien, todavía se llama Jacob. Y Jacob significa usurpador, engañador, el que hace trampa o el que manipula o el que hace algo para conseguir algo. Vemos que Jacob sale de Berseba, sale huyendo, llega a un lugar y se durmió. Tiene un sueño y cuando despierta él hace un voto. Pero recuerde que es Jacob, todavía. No es Israel, él es Jacob, el que manipula. Versículo 18 del capítulo 28 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz
era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20, hizo voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Como que no estaba convencido todavía. Versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero mira cómo le está diciendo Jacob a Dios: Señor, si tú me haces esto, entonces yo te doy. Señor, si tú me das, entonces yo te doy. ¿Quién es Jacob? Usurpador, engañador, manipulador. ¿Se acuerda cómo manipuló? Mas, sin embargo, ¿qué vemos aquí? Número uno, vemos que Dios no se lo impuso nuevamente. Vemos que Jacob está tratando como de decirle a Dios: si tú me das esto, yo hago esto. Nosotros no podemos hacer eso con Dios, hermano. No podemos manipular a Dios nosotros. Número 3, no había templos a donde llevar el diezmo. ¿Había templos? No había. Pregunta, ¿qué le ofreció de diezmo? ¿Dinero? Ovejas. Si no había ningún sitio a donde llevarlo, él iba huyendo. Mas, sin embargo, es importante notar que Dios no se lo impuso. Amén. ¿Estamos bien, hermano? Yo los veo medio serios. La siguiente reseña de diezmo aparece en la ley, que es el antiguo pacto. Y el propósito del diezmo levítico del Antiguo Testamento es que los levitas se mantuvieran, ya que no tenían heredad. Yo no soy levita, ¿Ok? Número 2, que hicieran sacrificios constantes, ya que todo sacrificio del Antiguo Testamento, escuche bien, es una figura de Cristo. Es decir, al sacrificar animales, eso apaciguaba un poco la ira de Dios. Al sacrificar animales, cubría un poco el pecado del pueblo. Ese era el propósito. Número 3, una vez que se efectuó el sacrificio perfecto, que es Cristo, ya no hay necesidad de matar vacas, corderos, no hay necesidad de llevar los diezmos al tabernáculo, ya que el sacrificio perfecto se efectuó. Amén. Este diezmo, el diezmo levítico, hermano, no es dinero. Usted no va a encontrar que es dinero. Los diezmos, el diezmo levítico no es dinero, y ya existía el dinero. Ya existía el dinero, ya existía el oro, la plata, el bronce. El diezmo levítico no era plata, no era oro. El diezmo levítico era animales, cosecha, fruto. Levítico 27:30, por ejemplo, dice: y el diezmo de la tierra. Si quiere, anote el texto. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra. Dice el diezmo de la tierra. Amén. Números 18:21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, ellos sacrificaban animales, quemaban incienso, y todo eso era figura de Cristo. Es decir, los sacerdotes ni los levitas deberían poseer posesión de tierra, sino que deberían depender enteramente de lo que el pueblo les proveyera. Entendemos nuevamente, repito, hermano, que todo sacrificio que ellos oficiaban en el tabernáculo es una figura de Cristo. Deuteronomio 14 habla sobre las leyes del diezmo. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Dice producto.
y ya existía el dinero, en oro o en plata. Deuteronomio 14:23 dice: el diezmo de tu grano, vino, aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Deuteronomio 14:28 dice: el diezmo de tus productos. Si usted lo lee completamente el texto, dice: el diezmo de tus productos. Amén, hermano. Amén. No se me ponga serio. Más adelante, 2 de Crónicas 31:5. Si usted lee 2 de Crónicas 31:5, dice: y cuando este edicto fue divulgado de los hijos de Israel, dieron muchas primicias de grano, dice. De grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Está hablando de grano. ¿Cierto o no? Bueno, mi Biblia dice de grano, ¿eh? No sé su Biblia qué dirá. Decir, ya existía el dinero en oro, plata, mas sin embargo trajeron grano, vino y aceite y todo lo que nombra. Más adelante, en 2 de Crónicas 31:6, dice: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de ¿qué? De las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y las depositaron en montones de las vacas. Segunda de Crónicas 31:12, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ellos a levita, Conanías el principal, y a Simeí su hermano fue el segundo. Pero dice de las vacas, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, así dice la Biblia. Más adelante en Nehemías 13:12. Nehemías 13:12. Nehemías 13:12. Dice: y todo Judá trajo el diezmo ¿del qué? Del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Es decir, no era dinero, sino productos, animales, y ya existía el dinero en oro y en plata. Más adelante, Malaquías, el pueblo había hecho un abandono al templo y habían dejado de realizar los sacrificios. Tenemos que recordar que llevaban el diezmo en animales, en frutos, para que se hicieran los sacrificios en el templo, porque todo sacrificio es figura de Cristo. Porque usted no va a ver el diezmo en dinero, sino en productos, en vacas, en animales. Y volvemos a mencionar que todo sacrificio es figura del sacrificio perfecto de Cristo. Por lo tanto, en Malaquías, el Señor reprende al pueblo por no estar haciendo los sacrificios. Habían abandonado el templo. En Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Un texto muy famoso, ¿verdad? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. ¿Y qué era el diezmo? Animales, productos. Es decir, cuando alguien traía la vaca o un carnero, lo sacrificaban y apaciguaban por un momento la ira de Dios. Nada más cubría el pecado. ¿Me explico? Verso 9 dice: malditos sois con maldición. Lo está diciendo Dios, ¿eh? El pastor no tiene autoridad de maldecir a nadie. Un cristiano no es llamado a maldecir, sino a bendecir. Pero resulta que aquel que no diezma lo maldice cada vez de que viene al culto. Nosotros no somos llamados a maldecir, sino a bendecir. Aquí Dios está hablando: malditos sois con maldición, porque la iglesia me habéis, no dice la iglesia,
La nación, aquí dice la nación. Una cosa es la nación de Israel, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10, traed todos los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Fruto, vino, aceite, animales. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un granero grande, hermano, donde ahí ponían, eran almacenes. El alfolí. Dicen que es el alfolí. Pero el alfolí son almacenes grandes. Y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto. ¿Qué estaba pasando? Habían abandonado el templo, habían dejado de hacer sacrificios. Escuche bien, habían dejado de hacer sacrificios y Dios no quería que dejaran de hacer sacrificios porque eso apaciguaba un poquito la ira de Dios. Porque todo sacrificio en el Antiguo Testamento es figura de Cristo. Por eso el levita no tenía posesión. Por eso le llevaban el grano para que él comiera de ahí y pudiera trabajar en el templo y pudiera hacer los sacrificios que son figura de Cristo. Por años y años llevaban las primicias, llevaban el diezmo, llevaban la vaca, llevaban el carnero, para que al matarlo, la ira de Dios se apaciguara por un momento. Nada más cubría el pecado, no lo quitaba. Y Dios les dice, ustedes me han robado, han dejado de hacer los sacrificios, que es figura, han dejado de traer el animal, han dejado de traer el grano. Por lo tanto, el levita se tuvo que ir a trabajar y ya los sacrificios habían cesado en el templo. Pero ya existía el dinero. Cuando el Señor Jesucristo vino al Jordán y Juan el Bautista lo miró, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan está diciendo, este es el verdadero sacrificio y después de este no hay más. Por lo tanto, ya no hay necesidad de llevar al templo la vaca, el carnero, los animales, el trigo. Ya no hay necesidad de llevar los diezmos, que es eso, producto, animales. Porque ya el sacrificio perfecto, que es Cristo. Entendemos que Israel está bajo la ley y la iglesia está bajo la gracia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos algunos textos también que hablan del diezmo, pero el diezmo no es dinero. Por ejemplo, en Mateo 23, el Señor Jesús está reprendiendo a los fariseos e hipócritas, fariseos que se jactaban de guardar la ley, fariseos que eran llamados a guardar la ley. Usted no es llamado a guardar la ley, hermano. Usted no es llamado a guardar la ley. En Mateo 23 dice, ay de vosotros. ¿A quién está hablando? Escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis el dinero, dice. No, porque diezmáis, ¿qué? La menta, el eneldo y el comino, no dice dinero. Y ya existía el dracma, ya existía el dinero, ya existía la plata, el oro. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Están diciendo, era necesario que ustedes diezmaran ¿qué? La menta, el eneldo y el comino, sin olvidarse de la misericordia. Es decir, ellos diezmaban, pero diezmaban la menta. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, no dinero. Porque ese es el diezmo. Son productos.
Y eso ellos lo tenían que hacer porque le está hablando a judíos que estaban bajo la ley. En ningún momento a la iglesia. En ningún momento a la iglesia. Amén. Sin embargo, en muchas congregaciones te dicen, para que puedas servir, tienes que diezmar. Pero si el diezmo no es dinero. Sin embargo, ese requisito ni aparece como requisito. Los requisitos para servir en un ministerio son espirituales. Son espirituales. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, ni siquiera aparece ese requisito del diezmo. No aparece. Porque se da, hermano, que piden que aquellos que sirven, no importa cómo sea, no es que no lo puedo bajar porque está diezmando, aún sea como sea, como si estuviera comprando el lugar. ¿No es así? Y no es así. Los requisitos que pone Pablo dice: si alguno anhela obispado, desde el que preside hasta el que cabe la puerta, buena obra desea. Y empieza a nombrar requisitos: irreprensible, una persona consagrada. Pero hay mucha gente que no la pueden bajar de los altares porque está diezmando y son tremendos. Es que no lo puedo bajar porque está diezmando. Sin embargo, hemos visto el diezmo de Abraham, que es una figura del diezmo levítico. El diezmo de Jacob, que no sé a dónde lo llevó porque no había templos. Pero tenemos que recordar que era Jacob todavía. Como decir: Señor, si tú haces esto, entonces yo te doy. Y a Dios no se le puede manipular. Nosotros no podemos hablar así con el Señor. El diezmo levítico, que consistía en productos animales y que eran figura de todo sacrificio, y que eran figura del sacrificio de Cristo. Y una vez que vino el Señor Jesucristo, ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no hay necesidad de llevar el animal, de llevar ese producto, porque con Cristo se terminaron. Amén. Él es el sacrificio perfecto. Amén. ¿Qué es lo que aplica al tiempo de la gracia? Aplica la ofrenda generosa. Y que cada quien se examine. Es decir, aquí Dios deja que nosotros mismos nos examinemos qué tanto amamos a Dios, hasta en el área de dar, sin necesidad de que el pastor te esté manipulando desde arriba. Porque no somos llamados a eso, hermano. Es que nosotros nos examinemos qué tanto amamos a Dios hasta en el área de dar, y lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. El tiempo de la gracia, cada uno de nosotros voluntariamente tenemos que ofrendar con un corazón sincero. En Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, es decir, por amor daban. Esa es la base. Romanos 15:26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda, dice Pablo, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15:31 dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda, nombra la ofrenda. Romanos 15:31. Segunda de Corintios 9, del 7 al 9, cada uno como propuso en su corazón,
Mire los requisitos: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa proponer? Significa escoger de antemano, apartar voluntariamente algo, no venir con las manos vacías, porque la ofrenda es parte del culto al Señor. Dice: cada uno como propuso en su corazón. Habla de un corazón agradecido, donde voluntariamente va a dar ofrenda, algo razonable para la obra del Señor. Estoy diciendo, no por tristeza, no enojado, no como sacando y no queriendo sacar, no llorando, no molesto, no con dolor, sino con gozo. Amén. Ni por necesidad, o sea, no que te obliguen ni que te manipulen. Y luego la base bíblica: porque Dios ama al dador alegre. Entendemos que Dios es generoso y quiere que nosotros seamos también generosos. No estamos diciendo, hermano, que no hay que dar, no estamos diciendo eso, porque el no dar es una señal de un corazón avaro. Como congregantes somos llamados a dar, somos llamados a ofrendar, pero también somos llamados a que nadie nos manipule en esa área. Entendemos que el Señor nos dio lo mejor y que ahora yo tengo que aprender a dar sin manipulaciones, sin presión, sino con mi corazón. Es decir, en el tiempo de la gracia, Dios nos deja a nosotros que nos examinemos en cuanto yo amo a Dios hasta en el área de dar. Ahí se ve en cuanto yo me puedo desprender y amo a Dios hasta en esa área. Porque Dios lo mira. Es que estás poniendo el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 16, la ofrenda. Dice: en cuanto a la ofrenda, él tenía bien claro lo que era el diezmo como judío. Él tenía bien claro que ya el sacrificio se había hecho, el sacrificio perfecto. Por lo tanto, él ya no iba a llevar un animal para hacer una figura nada más de lo que había venido ya, de lo que él predicaba. Usted no va a ver a ninguno de los apóstoles maldiciendo a la iglesia por los diezmos. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Está hablando sobre la ofrenda, que en cuanto a la ofrenda para los santos, dice: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, en este capítulo Pablo está culminando la carta y parece ser que responde a una pregunta que le habían hecho en cuanto a la ofrenda. Como quien dice: en cuanto a la ofrenda hagan esto, dice Pablo. En cuanto a la ofrenda, esta es una instrucción cómo deben hacerlo. El apóstol Pablo establece que la ofrenda es parte del culto. Establece como una orden a la iglesia ofrendar. Somos llamados a ofrendar, eso sí. La palabra orden que usa el apóstol Pablo en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. La palabra orden que usa aquí Pablo en el griego significa llevar a cabo las instrucciones recibidas. El apóstol Pablo no impone un porcentaje, pero sí establece que la iglesia, como parte del culto, tiene que ofrendar. Es decir, en el tiempo de la gracia, en la medida como Dios te bendice materialmente, en esa medida hemos de ofrendar. Es lo que estás poniendo él, en esa misma medida. Y que uno descubrirá si en el corazón hay avaricia o no. Es entre Dios y tú. Dice Pablo: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia tenían como instrucción el ofrendar. Versículo 2 del capítulo 16 de 1 Corintios. ¿Lo tiene? Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, la ofrenda que hemos de dar ha de ser presupuestada desde antes, ha de ser dedicada desde antes, ha de ser como: Señor, esto es lo que yo te voy a dar el día de hoy.
Ha de ser como: Señor, esto es lo que he propuesto en mi corazón dar, porque yo entiendo que todo genera gastos. Esto es como: Señor, esto es lo que yo he propuesto en mi corazón, porque en mi corazón no hay mezquindad y sé que puedo ser de bendición para la iglesia local. Ahora, mire que Pablo es muy cuidadoso en esta área, porque dice: para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si el apóstol Pablo expone que en el tiempo de su visita él quiere darles palabra y no quiere estarse dedicando a pedir dinero. Y vamos a reforzar la ofrenda. Así dicen algunos. Verso 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es decir, como dije anteriormente, algunos eruditos compaginaban esto con que en Jerusalén había una hambruna. Supuestamente en el libro de los Hechos habla de una hambruna. Parece ser que en el capítulo 11, y Pablo estaba preocupado y él quería llevar esos donativos a los hermanos por la hambruna que estaban pasando. Es decir, mientras los corintios, hermanos, gozaban de prosperidad, mientras los corintios se tomaban fotos y ponían en sus filas grandes comidotas, otros hermanos por allá estaban pasando hambres. Ellos gozaban de prosperidad y en Jerusalén había una hambruna. Y Pablo dice: no, este donativo es para los hermanos que están pasando hambres. Eso es algo similar ahora, ¿no? Mientras a veces aquí nosotros gozamos de cierta prosperidad y tomamos de esas grandes fotos, de esas grandes comidas. Allá mi hermano, el que está en México, no tiene ni para comer. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el Señor quiere que seamos generosos al dar. Nos enseña que el Señor, en el tiempo de la gracia, no nos pone porcentajes. Nos enseña que hay gastos que cubrir. Pablo viajaba y tenía gastos. Nos enseña que hay otros hermanos que tienen necesidad y tú puedes compartir. Amén. Por eso tenemos que dar. Amén. Por ejemplo, nosotros como ministerio, yo les puedo probar los envíos que les hacemos a estos pastores. Quizá van a ver la prédica, pero ellos lo saben. Le digo: hermano, mira, los hermanos de Ogden te están enviando esta ofrenda. Gloria a Dios. Ellos nunca me han pedido nada. Pero en ocasiones yo les pregunto: hermano, ¿y cómo va la pandemia? No estamos trabajando, no tenemos ni qué comer. Yo les pregunto: ¿tienen que comer? No, pastor. Ok. Por eso es necesario dar. Amén. Gloria a Dios. Yo les puedo probar de que de aquí les ofrendamos con un corazón sincero, y ustedes al dar son parte de esa bendición. Amén. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol. Llevarle los donativos. El hermano William, que ha ido a las misiones, se ha dado cuenta él. Un pastor, quizá va a ver la prédica, ¿verdad? Pero no voy a decir el nombre. Muy afligido porque no tenía que darle de comer a sus hijos. Por eso usted no me va a ver a mí tomándole fotos a las comidas, porque sé que muchas veces allá ellos pasan necesidad, donde quiera pasan necesidad. Pero es por eso que nosotros tenemos que dar, para poder compartir. Pero es entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Amén.
Ahora, desde el verso 5 hasta el verso 12, el apóstol habla sobre sus planes personales que él tiene, pero también él enfatiza que si el Señor quiere. Dice el verso 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, espero estar con vosotros algún tiempo. Si el Señor permite, mire, apela a la voluntad de Dios, si es la voluntad del Señor. Porque estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y luego, desde el verso 13 hasta el verso 24, son las salutaciones, las despedidas, y ora para que el Señor les dé gracia, para que hagan todo lo que Él les ha expuesto en la carta. Tenemos que dar. Pero el pastor no está para manipular a nadie, sino que tú y Dios, ahí es donde a la hora de ofrendar, es ahí donde tú mostrarás qué tanto amas a Dios, entre tú y Dios.